Anteriormente era pues la fiebre reumática. Vamos a ver como una de las causas también a la fiebre reumática. Bien, aquí en la parte lateral tienen la imagen anatómica en realidad de un corte sagital del corazón. Es conveniente recordar que lo que habíamos mencionado anatómicamente, de que el corazón puede dividirse en un corazón izquierdo y un corazón derecho. Como nos toca hablar de las valvulopatías, bueno, vamos a ver en esta clase lo que es las valvulopatías, tanto aórtica como la mitral. Fíjense en esa imagen anatómica donde tenemos a la válvula mitral que está entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Y la válvula aórtica se encuentra entre el ventrículo izquierdo y la aorta. ¿Qué son las válvulas? Las válvulas no son nada más que una especie de bisagras o compuertas que van a direccionar a la sangre en un solo sentido, en una sola dirección. Ahí, como pueden ver, con las flechitas que se ven en el corazón derecho, por ejemplo, cuando la sangre retorna a la aurícula derecha y sigue su curso a través de la válvula tricuspide al ventrículo derecho, luego a la arteria pulmonar. Entonces, las válvulas tienen esa función de direccionar a la corriente sanguínea. Bien, entonces es importante que recuerden esa imagen para avanzar el tema. Bien, entonces las válvulas, llamadas también valvas, o velos, también algunos autores lo denominan así, pueden ser dañadas por procesos infecciosos, por traumatismos o finalmente por envejecimiento u otras causas. Bien, estas válvulas o estas valvas pueden alterarse de dos maneras. Una puede disminuir su área de superficie, es decir, estrecharse, y a eso se lo denomina estenosis. O por el contrario, puede ampliar su superficie de tal manera que estas válvulas no se cierren herméticamente, de tal manera que va a producir un problema de regurgitación. Por lo tanto, a eso se denomina insuficiencia. Pero puede haber al mismo tiempo tanto una estenosis como una insuficiencia. A eso se denomina doble lesión. Por lo tanto, es importante que nosotros tomemos en cuenta eso, que se puede producir una estenosis o una insuficiencia o la combinación de ambas. Si bien en años anteriores o en épocas anteriores una de las principales causas era la fiebre reumática, pero actualmente viene a ser la valvulopatía degenerativa la que es la principal, sobre todo en las personas de edad avanzada, principalmente en los países desarrollados, como son Estados Unidos, Alemania, etc. En cambio, en los países subdesarrollados, aún una de las principales causas viene a ser la fiebre reumática. Bien, en cuanto se refiere a la clasificación de las valvulopatías, vamos a tener, como hemos dicho, las estenosis valvulares y las insuficiencias valvulares. Dentro de las estenosis valvulares tenemos la estenosis de la válvula pulmonar, la estenosis de la válvula mitral, la estenosis de la válvula aórtica, dentro de la estenosis también de la válvula aórtica, y dentro de las insuficiencias valvulares tenemos la insuficiencia de la válvula tricuspidia, la insuficiencia de la válvula pulmonar,
la insuficiencia de la válvula mitral y la insuficiencia de la válvula aórtica. Bien, dentro de las características fisiopatológicas vamos a mencionar algunas de estas características. Primero, de las estenosis valvulares. Todas las estenosis van a producir una sobrecarga de presión a nivel de una de las cámaras. En este caso, si vamos a hablar, por ejemplo, de una estenosis aórtica, la cámara afectada será el ventrículo izquierdo. Por lo tanto, se va a producir ahí una sobrecarga de presión. Entonces, otra de las características va a ser dentro de las estenosis valvulares que se va a producir una hipertrofia concéntrica. ¿Qué significa eso? De que el engrosamiento, ustedes saben perfectamente que hipertrofia significa engrosamiento de la pared ventricular. Concéntrico se refiere a que este engrosamiento va a ser hacia la parte interna, no va a ser hacia la parte externa, esto como un mecanismo de compensación frente a esa sobrecarga de presión. Este mecanismo fisiopatológico pues va a producir con el tiempo una disfunción diastólica, es decir, una insuficiencia diastólica y la función sistólica puede estar conservada. Bien, dentro de las insuficiencias valvulares vamos a ver algunas características también de las fisiopatológicas de las insuficiencias valvulares. En este caso se produce una sobrecarga de volumen, no de presión, generalmente en las dos cámaras, ya sea el ventrículo, en este caso hablaremos del ventrículo izquierdo y de la aurícula izquierda. Por lo tanto, va a producir una sobrecarga de volumen tanto en el ventrículo izquierdo como en la aurícula izquierda. La hipertrofia, en este caso de las insuficiencias como mecanismo de compensación, va a ser la hipertrofia excéntrica, no va a ser la hipertrofia concéntrica. Por lo tanto, esta hipertrofia va a ir hacia afuera, no hacia adentro como en las estenosis valvulares. Eso quiero que entiendan bien. Y en este caso, las insuficiencias valvulares van a producir una insuficiencia sistólica, una disfunción sistólica, es decir, en alteración en la contracción ventricular. Entonces hay diferencia entre ambas, entre una estenosis y una insuficiencia, características fisiopatológicas. Bien, ahora nos vamos a hablar principalmente de la, eh, de la estenosis de la válvula aórtica. Estenosis, ya sabemos que es esa disminución de la superficie del área valvular, es decir, ese estrechamiento. Normalmente, la válvula aórtica que se encuentra, recordaremos, entre el ventrículo izquierdo y la aorta, tiene una superficie de 2 a 4 centímetros cuadrados y normalmente tiene 3 valvas o 3 velos. Por lo tanto, eso quiero que tomen en cuenta. El área de superficie es de 2 a 4 centímetros normalmente y tiene 3 velos. ¿En qué consiste la estenosis de la válvula aórtica? No es nada más que la obstrucción, la disminución de esa área de superficie, es ese estrechamiento, lo cual va a ocasionar la obstrucción, es la dificultad al flujo de sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta, generando por lo tanto el engrosamiento y la rigidez de esta válvula. Eso va a ser obviamente secundario a mecanismos tanto inflamatorios
o puede ser infecciosos también o malformaciones congénitas. ¿Cómo podemos clasificar la estenosis de la válvula aórtica o cómo se clasifica? Se clasifica en estenosis supravalvular, estenosis subvalvular o estenosis a nivel de la misma implantación de la válvula aórtica. Entonces, podemos o se clasifica en tres: supra por encima de la válvula, subvalvular por debajo de la válvula y a nivel de la misma implantación de la válvula. Entonces, es una de las valvulopatías más frecuentes en los países como es Europa y Norteamérica. Bien, aquí vamos a ver también una imagen al lado derecho. Fíjense, una válvula aórtica normal con sus tres valvas o sus tres velos, que también se denomina así, y al lado, a su lado tenemos una válvula estrechada. El orificio de la válvula aórtica está disminuido y muchas veces puede llegar, incluso los autores dicen, o se puede verificar en forma puntiforme, como pueden ver la imagen de la parte inferior. Bien, entonces, en cuanto se refiere a las causas, a la etiología, puede ser de origen congénito, puede ser secundario a la fiebre reumática, como ya les había mencionado anteriormente, o puede ser de causa, sobre todo degenerativa, más que todo en los adultos. Entonces, vemos que la estenosis de causa congénita es la más frecuente, sobre todo en las personas jóvenes y también en los niños. ¿En qué consiste? Puede haber, en este caso, una válvula bicúspide. ¿Qué significa bicúspide? Que solamente va a presentar dos valvas o dos velos, en tanto que puede haber también válvula aórtica unicúspide, es decir, que presenta solamente una valva. Por lo tanto, esto puede originar una estenosis de origen congénito, sobre todo en personas jóvenes o adultos jóvenes. Y también tenemos la otra causa, que es la estenosis por fiebre reumática. Esta estenosis de la válvula aórtica de origen reumático generalmente va a ir acompañado de un compromiso de la válvula mitral, es decir, concomitantemente va a haber compromiso tanto de la válvula aórtica como de la válvula mitral. Eh, las, eh, la otra causa son las estenosis degenerativas o fibrocálcicas. Generalmente, estas se van a presentar, como ya les he mencionado, en los pacientes, en los adultos de edad avanzada. Entonces, fíjense, las estenosis de origen congénito y las de origen reumático generalmente más son en personas jóvenes o en adultos jóvenes. En cambio, las estenosis degenerativas por la edad se van a presentar sobre todo en los pacientes de la tercera edad o más adelante. Bien, en cuanto se refiere a su fisiopatología de la estenosis de la válvula aórtica. Bien, hemos dicho que la estenosis aórtica es más o menos una especie de una barrera, es un obstáculo, es una estrechez al flujo sanguíneo. Entonces hay una obstrucción, una dificultad al flujo sanguíneo desde el ventrículo izquierdo hacia la aorta ascendente. ¿Eso qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar un incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo. También nos va a provocar posteriormente un incremento de la presión diastólica del ventrículo izquierdo y concomitantemente una disminución de la presión a nivel de la aorta ascendente.
el incremento de la presión sistólica del ventrículo izquierdo nos va a llevar a un incremento de la masa del ventrículo izquierdo. ¿Qué significa eso? Eso significa una hipertrofia ventricular y eso va a llevar a un incremento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Entonces, este incremento de presión, tanto sistólica como diastólica del ventrículo izquierdo, va a producir un incremento del consumo o va a requerir un incremento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Pero en estas circunstancias, el aporte de oxígeno al miocardio va a disminuir de tal manera que a nivel miocárdico se va a producir se puede producir una isquemia miocárdica y finalmente puede llegar a producirse una disfunción, como hemos dicho, diastólica, una insuficiencia o falla del ventrículo izquierdo. Entonces se produce esa situación fisiopatológicamente. Bueno, ¿cuál es el cuadro clínico? La signosintomatología. Los síntomas característicos de la estenosis pueden ser eh, leves o graves. Hay una triada característica que va a presentar el paciente con una estenosis de la válvula aórtica. El paciente presentará angina, síncope y disnea, lo que algunos autores llaman el DAS, es decir, la D significa disnea, A, angina, y S, el síncope. Eso en cuanto se refiere a los síntomas principales que va a presentar el paciente. Generalmente, cuando van a la consulta, por ejemplo, simplemente pueden ir por un solo síntoma, pueden ir solamente por un dolor torácico, o pueden decir, he perdido la conciencia en una fracción digamos, de segundos o de un minuto, o pueden venir solamente con el problema de la disnea. Entonces, hay que hacer una buena anamnesis y interrogar bien al paciente, pero hay que tomar en cuenta estos tres síntomas. Y al examen físico del paciente, lo más llamativo, vamos a tener el pulso parvus tardus, que se llama así. Fíjense en ese esquemita que tenemos en la parte inferior derecha. Ese es un pulso parvus tardus, es decir, que cuando existe un flujo sanguíneo o un gasto cardíaco disminuido por la estenosis de la válvula aórtica, bueno, pues el flujo sanguíneo va a disminuir, el gasto cardíaco, el volumen sistólico va a disminuir de tal manera que el pulso, fíjense, es pequeño y además es amplio, es decir, tarda, por eso se llama pulso parvus tardus, es decir, pequeño pulso que se puede percibir muy poco y además de eso tarda mucho el pulso. Es una de las características. Eso es pulso parvus tardus. Bien, a la auscultación cardíaca de la estenosis aórtica vamos a tener ciertas características. Va a presentar el paciente con una estenosis aórtica el soplo mesosistólico, que aquí tienen un esquemita en la parte derecha que lo esquematiza bien. La característica dice meso. Ustedes saben que los soplos pueden dividirse en protomeso y telesistólico, por ejemplo, en este caso. Como dice, mesosistólico estará en la parte central. En diamante, fíjense, es una especie de diamante, está la imagen, es decir, se intensifica el ruido, un segundo ruido bastante intenso y puede haber un desdoblamiento también del segundo ruido. En este caso, al tratarse de una estenosis, generalmente existe un chasquido de apertura aórtico, es decir,
¿Por qué se produce eso? Porque hay una rigidez, un endurecimiento de la válvula aórtica. Entonces nos va a dar ese chasquido de apertura de la válvula aórtica. ¿Cuál es la otra característica principal? Es que ese soplo mesosistólico en diamante se va a irradiar hacia el cuello, hacia los vasos del cuello, hacia la arteria carótida, en este caso principalmente al lado derecho. Y luego podemos auscultar también en el hueco supraesternal. Entonces, cuando encontramos un soplo a nivel del foco aórtico, necesariamente nosotros tenemos que ir a auscultar el cuello para comprobar la irradiación de este soplo. Bien, clínicamente eso es lo más característico, pero nosotros tenemos que pedir los exámenes complementarios. Lo básico, el electrocardiograma, la radiografía de tórax y lo más importante, la ecocardiografía Doppler transtorácica. Electrocardiográficamente, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Generalmente vamos a encontrar una hipertrofia del ventrículo izquierdo y además de eso también un crecimiento de la aurícula izquierda, pero esto no es muy frecuente. En muchos pacientes no vamos a encontrar esa hipertrofia ventricular izquierda ni ese crecimiento auricular izquierdo. En cuanto se refiere a la radiografía de tórax, también la cardiomegalia no es un hallazgo frecuente. Recordaremos que hemos dicho que la hipertrofia va a ser concéntrica hacia adentro, no va a ser excéntrico. Por lo tanto, generalmente no vamos a observar una cardiomegalia. Lo que sí vamos a observar va a ser una dilatación postestenótica de la aorta ascendente y podemos encontrar calcificaciones. Vamos a ver una imagen, la siguiente, que vamos a ver sus características. La ecocardiografía Doppler torácica, pues, es el examen más importante en este caso, porque nos va a mostrar la lesión de la válvula aórtica, nos va a mostrar el engrosamiento, la estrechez de esa válvula aórtica y la disminución del área de superficie de la válvula. Es importante entonces el estudio de la ecocardiografía. Además de eso nos va a mostrar la diferencia de presiones que existe entre el ventrículo izquierdo y la aorta ascendente, es decir, el gradiente de presión transvalvular. Ahí tenemos esa imagen característica de una radiografía de una estenosis de la válvula aórtica. Hemos dicho en la parte derecha, esas flechitas nos están mostrando la dilatación postestenótica de la aorta ascendente. Ese borde está prominente, fíjense las flechitas del lado derecho. Y en la parte inferior es el ventrículo izquierdo. Fíjense también que parecería que no existe una cardiomegalia porque la hipertrofia es hacia adentro, es concéntrica. Sí hay una característica importante que viene a ser el borde izquierdo de la silueta cardíaca va a ser redondeado y un poco elevado hacia arriba. Entonces son esas características que podemos observar radiológicamente. Ecocardiográficamente nos puede reportar la gravedad o la severidad de la estenosis de la válvula aórtica. En este cuadrito vamos a poder ver, esto tiene que reportarnos el ecocardiografista para tomar una decisión si se hace un tratamiento solamente sintomático o se va a hacer un tratamiento quirúrgico de reemplazo valvular. La estenosis aórtica grave se va a presentar cuando tiene más de 40 milímetros de gradiente, esa diferencia de presión que existe entre el ventrículo izquierdo y la aorta. Y un área valvular, fíjense, de menor a 1 centímetro cuadrado. Recordaremos que hemos dicho que la área de superficie de la válvula aórtica es de 2 a 4 centímetros. Y fíjense, menor a 1 centímetro puede llegar a eso
Entonces será una estenosis severa de la válvula aórtica. En ese cuadrito de abajo vemos, nos fijaremos principalmente en el gradiente transvalvular. Vamos a ver cuándo es leve, cuándo es moderado y cuándo es severo. Cuando es leve, cuando el gradiente de presión transvalvular va a ser menos de 25 milímetros de mercurio. Va a ser moderado entre 25 o 40 milímetros de mercurio. Y será severo la estenosis, será severa la estenosis cuando el gradiente de presión sea mayor a los 40 milímetros de mercurio. Entonces, el ecocardiografista nos va a dar esas medidas, esa medida del gradiente de presión. Y aquí es otra cosa importante, el área valvular. El ecocardiografista va a medir la área de la superficie de la válvula aórtica. Será la estenosis aórtica leve cuando sea la superficie mayor de a 1.5 centímetros cuadrados. Será moderado cuando la superficie vaya disminuyendo entre 1 y 1.5 centímetros cuadrados. Y fíjense, menos a 1 centímetro cuadrado de área de superficie será pues una estenosis severa, como hemos dicho, casi el orificio será puntiforme. Esto es lo más importante que nos tiene que reportar la ecocardiografía para someter a ese paciente a un tratamiento quirúrgico. Bien, el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de los pacientes con una estenosis valvular aórtica? Generalmente va a ser quirúrgico, es decir, hacer el reemplazo de la válvula aórtica. Los pacientes que van a ser sintomáticos van a requerir pues una cirugía precoz para no llegar a un problema de una insuficiencia ventricular izquierda. Pero algunos pacientes que no van a estar en condiciones de hacer una cirugía pueden hacer el tratamiento medicamentoso en base a medicamentos que ya sabemos de la insuficiencia cardíaca, es decir, el uso de los digitálicos, el uso de los diuréticos, de los IECAS, de los ARA2, si es que ese paciente no está apto para la cirugía y que presenta cuadro ya de insuficiencia cardíaca. Se puede solamente hacer el tratamiento medicamentoso. En la estenosis aórtica severa, sintomática, como les decía, el tratamiento es quirúrgico, es decir, hay que hacer el reemplazo valvular, reemplazar por una válvula mecánica. Vamos a ver algunas válvulas posteriormente. Entonces, el tratamiento definitivo será hacer el tratamiento quirúrgico en ese paciente con una estenosis aórtica severa sintomática. Hemos visto que la ecocardiografía nos va a dar a conocer si es una estenosis valvular aórtica severa. En la estenosis aórtica severa asintomática, generalmente el tratamiento quirúrgico se difiere, es decir, hay que postergar. Si no tiene síntomas